Las epístolas que deseamos considerar en este día son aquellas que corresponden a diversos autores y generalmente en el canon del Nuevo Testamento lo encontramos en la sección última de los libros del Nuevo Testamento. Bajo el currículo de este tema encontramos dos secciones fundamentales tituladas Epístolas diversas y vamos a considerar en esta mañana la primera de ellas, es la Epístola de Santiago. En primer lugar, algunos elementos históricos importantes respecto a esta epístola que nos van a ayudar a tener un contexto más claro de esta importante epístola del Nuevo Testamento. De acuerdo a la datación, escrita aproximadamente en el año 44 de nuestra era, coloca esta epístola en la primera escrita en el contexto del canon del Nuevo Testamento. Así que es previa a los evangelios y también al resto de las epístolas. Sin embargo, la estamos considerando en esta última sección en el conjunto de las epístolas diversas, ya que habíamos considerado en primer lugar las epístolas paulinas, pero sí a nivel de datación es importante tomar en consideración este elemento, que es el primer manuscrito escrito de los libros que actualmente componen el Nuevo Testamento que nos ha llegado. Un segundo elemento significativo en esta epístola es la polémica correspondiente al autor de la misma. El título Santiago, originalmente Jacobo, y que es un desarrollo del nombre hebreo Jacob, ahora transliterado en el Nuevo Testamento, generalmente en el contexto de la historia de la Biblia y de la autoría de esta y de sus propios libros, van a encontrar gran diversidad de opiniones acerca de quién realmente es el autor de esta epístola. Así que la identidad no es incierta para nosotros, pero sí en el mundo académico de la historia bíblica y de la autoría bíblica sí van a encontrar diversidad de opiniones. Simplemente porque en Santiago 1.1 el autor se identifica obviamente como alguien que todo el mundo conocía y que no era necesario describir pormenores acerca del autor. Por esa razón en Santiago 1.1 encontramos simplemente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El problema se plantea porque en diversos libros del Nuevo Testamento encontramos varias personas con ese mismo nombre, con el nombre Santiago o Jacobo. Y por esa razón ha habido ciertos problemas en la identificación de este autor dentro de los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Insisto que para nosotros está fuera de duda y a continuación aclararemos ese punto. Especialmente consideramos también el contexto de estos personajes que también tuvieron el mismo nombre. Y la razón por la cual se puede constatar la datación de esta epístola aproximadamente en el año 44 tiene varios elementos de juicio que ha llevado a esta constatación, que está estrechamente relacionado con el análisis y la identificación del autor de esta epístola. Y vamos a considerar qué opciones tenemos al respecto. La primera mención de Santiago lo tenemos en la lista de los apóstoles. Así que cuando vamos a Mateo capítulo 10, versículos 2 y 3, se nos dan los nombres de los 12 apóstoles. Y son los siguientes: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe
y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo. Esta referencia la tenemos en Mateo 10, 2 y 3. Así que aquí encontramos dos Santiagos. Tenemos por una parte Santiago hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan, y por otra parte tenemos a Santiago hijo de Alfeo. Así que ya entre los apóstoles, entre estos primeros 12 discípulos, encontramos a dos Santiagos. Y esa es la razón por la cual se les identifica como a dos hijos diferentes, porque uno era el padre Zebedeo y otro era el padre Alfeo. Y en ese contexto nos damos cuenta que eran dos personas diferentes con dos orígenes diferentes, aunque ambos eran discípulos de Jesús. Tenemos otro Santiago más mencionado en los Evangelios, y esto lo encontramos en Mateo 13, 55, donde se nos dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Así que aquí encontramos que uno de los hermanos de Jesús también se llamaba Santiago, además de otros que se llamaban José, Simón y Judas. Por lo tanto, en el contexto del Nuevo Testamento encontramos tres personajes significativos con el nombre de Santiago. Dos de ellos discípulos de Jesús y otro más que era hermano de Jesús. Así que tenemos Santiago hijo de Zebedeo por una parte, Santiago hijo de Alfeo por otra, y después Santiago hermano de Jesús. Bien, vamos a considerar qué ocurrió con Santiago hijo de Zebedeo, discípulo de Jesús y hermano de Juan. En Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2 se nos dice al respecto: por ese tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Así pues nos damos cuenta que este discípulo de Jesús fue el primero en sufrir una muerte de martirio. Así que Santiago, hijo de Zebedeo, murió a espada por orden del rey Herodes. Obviamente esto nos hace llegar a la conclusión que Santiago, hijo de Zebedeo, no es autor de la epístola. Pero aún nos quedan dos opciones más. Tenemos a Santiago, hijo de Alfeo, y Santiago, hermano de Jesús. Y queremos considerar diversos versículos a lo largo de especialmente las epístolas del apóstol Pablo y también de Hechos de los Apóstoles, donde tenemos referencias a Santiago como hermano de Jesús. Y se constata una gran preeminencia y también su liderazgo dentro de la primera iglesia apostólica, lo cual nos llevará a la conclusión de que Santiago, hermano de Jesús, es el autor de la epístola llamada de Santiago. Leamos citas que nos permitan confirmar estas declaraciones. Vayamos en primer lugar a Hechos capítulo 12, versículo 17. Hechos capítulo 12, versículo 17 nos dice lo siguiente: pero él hizo con la mano señal de que guardasen silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y dijo: contad esto a Santiago y a los hermanos. Este contexto de declaración nos permite constatar que aquí hay un Santiago que no es Santiago Alfeo, Santiago hijo de Alfeo, sino Santiago simplemente, y de acuerdo a este capítulo, al ir a Hechos 12, 17, encontramos el evento correspondiente a la liberación de Pedro de la cárcel, y cuando él se reúne con los hermanos y les informa de la forma en la cual él había sido liberado,
les encomienda especialmente que den un informe y que avisen a Santiago y a los demás hermanos de que él ya no está en prisión y que el Señor ha proveído para él liberación. Así que aquí nos damos cuenta que este Santiago, no hijo de Alfeo, tenía una importancia relevante por el hecho de que el mismo apóstol Pedro ruega que por favor se le informe a él. Tenemos otra referencia interesante en Hechos capítulo 15, es donde encontramos el concilio de Jerusalén, ya lo hemos estudiado, sabemos que distintas resoluciones tuvieron que llevarse a término, y que hubo una persona con el nombre Santiago, no Santiago hijo de Alfeo, sino otro Santiago, que tuvo un papel de liderazgo que destaca en Hechos capítulo 15, no solamente por el hecho de que él solicitó la palabra como otros lo habían hecho antes, sino que también de algún modo resumió las diversas posiciones que se habían expuesto, y finalmente la resolución tomada, la decisión que fue el resultado del concilio de Jerusalén, fue formulado por este Santiago y explica claramente que fue así, dado por el Espíritu Santo, y esto lo coloca también en una posición de liderazgo en la Iglesia Apostólica. Tenemos otra referencia más a este Santiago que no es hijo de Alfeo, en Hechos 21, 18, y se nos habla de Pablo, y dice que Pablo fue con nosotros a ver a Santiago, y estaban presentes todos los ancianos. Así pues nos damos cuenta que Pedro pide que por favor se informe a Santiago y a los hermanos. Ahora Pablo va, visita a los hermanos y se menciona específicamente que fue a ver a Santiago. En 1 Corintios 15, 7 también el apóstol Pablo hace referencia de nuevo a este Santiago, y no es el hijo de Alfeo, donde dice: después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. De esta manera nos damos cuenta que Santiago no es este Santiago que hemos encontrado referenciado en 3 ocasiones en el libro de los Hechos. Ahora aquí, en 1 Corintios 15, 7, nos permite constatar que este Santiago no formaba parte de ninguno de los 2 Santiagos que sí estaban en la lista de los apóstoles, precisamente porque se nos dice: después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Así pues, hasta ahora hemos llegado a las siguientes conclusiones. 1. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, no es el autor de la epístola de Santiago, precisamente porque lamentablemente ya había sido muerto como mártir. El protagonismo que adquiere Santiago en Hechos 12, en Hechos 15 y en Hechos 21, tenemos la prueba que no se refiere a Santiago, hijo de Alfeo, pues de lo contrario se hubiera especificado del mismo modo, y tenemos esa reiteración en segundos términos, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 7 especifica Santiago y los apóstoles. Así que la única opción que nos queda es Santiago, hermano de Jesús. Y tenemos el otro elemento altamente significativo en Gálatas 1:19, donde dice: y a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Esta declaración de Gálatas 1:19 está relacionada con la de Hechos 21:18, donde decíamos que Pablo fue y vio a Santiago y a los otros ancianos. En Gálatas 1:19 dice: yo no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. En Gálatas 2:9 encontramos una constatación muy interesante. Se nos dice por parte del apóstol Pablo: al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos.
Así pues, nos damos cuenta que Santiago, este mismo de Hechos 12, de Hechos 15, de Hechos 21, de Primera de Corintios 15 y de Gálatas 1, formaba parte de aquellos que lideraban la iglesia. Aquí se nos dice que había 3 columnas, Santiago, Pedro y Juan. Así pues, sin lugar a dudas, la conclusión a que nosotros llegamos es que la epístola de Santiago, en su autoría se refiere a Santiago, hermano de Jesús. Así que ya tenemos claro la datación y obviamente también el autor. Pero es importante que sepamos identificar y argumentar al respecto para probar la autoría de Santiago, hermano de Jesús, como el autor de la epístola que lleva este nombre. La epístola de Santiago entra o se enmarca claramente en aquellas epístolas denominadas pastorales y generales. Generales por el hecho de que no están dirigidas como epístolas a un grupo específico, a una región o a un grupo de cristianos, por ejemplo, como encontramos la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas, etcétera, sino que es genérica y vamos a considerarlo, lo cual ya hemos mencionado parcialmente. Vayamos pues a Santiago y consideremos algunos de los elementos que nos facilitan esta constatación. Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludad. Así pues, esto nos permite constatar que es dirigido a las 12 tribus, es al conjunto completo del pueblo de Dios en ese momento. Así que, de algún modo puede considerarse una carta circular, general, no limitada a un grupo específico. Y por esa razón podemos llegar a la conclusión que también el contenido que está enmarcado dentro de esa generalidad también tiene una gran significación para nosotros. Además de que la epístola es genérica y que la epístola incluye cuestiones cuyos temas están seleccionados de tal modo en la epístola escrita por Santiago que nos facilita la comprensión de parte de los problemas que básicamente se estaban demostrando en las diversas iglesias cristianas de aquel momento, de ese primer siglo de nuestra era de la Iglesia apostólica. Por esa razón encontramos paralelismos con Santiago y la epístola a los romanos y también con Santiago y la epístolas de Pedro. Posteriormente los paralelismos con Pedro los consideraremos cuando estudiemos las epístolas de Pedro, pero sí queremos considerar los paralelismos, por ejemplo, entre Santiago 1.22, vayamos por un momento a Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos el paralelismo de esta idea en Romanos, capítulo 2, versículo 13. Romanos 2:13. Donde se nos dice lo siguiente, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí tenemos un paralelismo entre los escritos del apóstol Pablo y de Santiago en este contexto. Tenemos referencias también directas de algún modo a citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo,
las relacionadas con la sección correspondiente al capítulo 1 de los versículos 10 y 11, se nos dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí tenemos una relación directa con Isaías 40, versículo 6 y 7. Isaías 40, versículos 6 y 7. Dice: voz que decía da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo, y la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente no como hierba es el pueblo. Y en adelante tenemos muchísimas más referencias al respecto, especialmente tenemos también referencias a Primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9. Consideremos esas por un momento. La referencia directa está relacionada con Santiago 4, 7, que nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, se nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La parte paralela es básicamente la próxima, donde dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que este es un paralelo directo con Primera de Pedro 5. Pero además la epístola de Santiago tiene muchísimas alusiones al Sermón del Monte. Y en pantalla pueden ver la referencia, no vamos a entrar en detalles porque son muchísimas, pero las alusiones al Sermón del Monte que tenemos en Mateo capítulo 5, las encontramos constantes en la epístola a Santiago, y este es un paralelismo que es muy importante entre el Sermón del Monte y la epístola de Santiago, así que son un complemento perfecto, porque casi se podría decir que la epístola de Santiago es casi un comentario de secciones completas del Sermón del Monte de Mateo 5. Así que les presento como sugerencia el estudio de esta comparación, de acuerdo a las citas que pueden ver en pantalla, entre las alusiones al Sermón del Monte en la epístola de Santiago. Bien, vayamos ahora a la temática general y la estructura de la epístola de Santiago. Son 5 secciones fundamentales que encontramos al respecto. La epístola de Santiago es muy directa, muy concreta y al punto. La extensión de la epístola es media por el número de capítulos que contiene. Sin embargo, es altamente concentrada en la información que presenta. Tiene la sección de saludo, que prácticamente es solo un versículo, es altamente sintética. Tenemos una explicación de la dinámica de la tentación, de las reacciones de los seres humanos, una presentación de qué es la auténtica religión, cuál es la verdadera religión, qué la identifica como tal. Y una sección en la que especialmente se enmarca la dinámica y que le da una gran versatilidad a la epístola de Santiago son las 2 últimas secciones en relación a los peligros y a las exhortaciones. El énfasis entre el problema que se constataba en las iglesias cristianas de ese primer siglo, entre la aceptación de los principios del Evangelio con el judaizamiento de los principios del Nuevo Testamento, producía esa constante polémica y roce entre estos 2 grandes grupos de creyentes
de este siglo. Y en ese sentido se enmarca, y el apóstol y la epístola de Santiago, hermano de Jesús, presenta esta dinámica y el correcto equilibrio entre la fe y las obras, entre el conocer y el cumplir, entre la ley y la acción. Y para ello enmarca los peligros fundamentales que se estaban dando también en el conjunto de las iglesias de la época. La acepción de personas. Sabemos, y ya lo hemos constatado en las diversas epístolas de Pablo, que la mezcla de distintos grupos sociales, es decir, había esclavos cristianos, había amos, por ejemplo en el caso de Filemón, no solamente que habían aceptado la verdad, sino que vivían en un contexto, en un imperio, donde la esclavitud era un sistema económico. Sin embargo, todos eran uno, sin diferencia, fueran ricos, fueran pobres, fueran libres, fueran esclavos, fueran judíos o fueran paganos, fueran ciudadanos romanos o no fueran ciudadanos romanos. Así que esa dinámica de diferenciación debía ser anulada completamente en el cristianismo, y la epístola de Santiago enfatiza en una forma muy clara el rechazo de la diferenciación entre las personas por su origen racial, social, económico o religioso. La fe sin obras y las obras sin fe eran de algún modo el paradigma o la fórmula que nos permitía comprender la unión de esos dos grandes bloques religiosos que se habían homogeneizado en el cristianismo, que eran los judíos convertidos al cristianismo y los paganos convertidos al cristianismo. O sea, fe sin obras o obras sin fe. Era la dinámica que identificaba esos dos grandes grupos. El poder de la lengua, lo que podemos hacer o dejar de hacer por no dominar nuestra capacidad de expresión, la epístola de Santiago le da una importancia fundamental que lo convierte de este modo en un manual de ética y de comportamiento humano que nos permite llegar a la conclusión de que no solamente una vez más podemos confirmar el hecho de que corresponde a una epístola pastoral, sino que además corresponde también a una epístola que enmarca un manual ético de relaciones humanas fundamentales. Presenta también rasgos de carácter que no solamente se constatan en la raza humana como tal, y que desde la perspectiva antropológica que habíamos analizado también en la epístola a los romanos, tiene un paralelismo que nos permite ver la profundidad en que aquí, por medio de la inspiración, Santiago transcribe aquellos impulsos y aquellos instintos del ser humano que le llevan a su autodestrucción, como son la jactancia, el egoísmo, el fraude, el mal uso de las riquezas, la humillación de otras personas. Y por esa razón, la epístola escrita por Santiago de algún modo sintetiza la situación del cristianismo en esos primeros 100 años de existencia. Las exhortaciones que Santiago da son altamente significativas porque exhorta a la paciencia, al permanecer fieles a la verdad recibida en espera de la segunda venida de Cristo, el mantener una conducta apropiada, un comportamiento digno de acuerdo a los principios del cristianismo en la sociedad en que les tocó vivir. La oración por los enfermos hace también de esta epístola
juntamente con otros elementos en el resto de los capítulos, no solamente en esta última sección quinta de las exhortaciones, un manual también de caridad cristiana. De algún modo, la epístola de Santiago sintetiza los principios de compasión hacia nuestros semejantes, dentro de la Iglesia y también hacia el exterior. Y concluye en una forma significativa que convierte también la epístola de Santiago en un modelo evangelístico, por el hecho de que anunciar el Evangelio y las verdades que el Señor nos ha concedido es el pensamiento de cierre que Santiago utilizó para promocionar estas grandes verdades hacia el mundo conocido de entonces. Perdón. El espíritu de profecía enfatiza la importancia de la epístola de Santiago en diversos testimonios que deseamos leer y comentar a continuación. En la carta número 7 de 1883 se escribe: la religión pura de Jesús es la fuente de la cual fluyen corrientes de caridad, amor y abnegación. Así que si de algún modo queremos resumir ante alguien cuáles son los principios morales, éticos y humanitarios que la Iglesia tiene, la epístola de Santiago es el ideal, ya que resume en una forma altamente concentrada cuáles son los principios de la religión pura de Jesús. Obviamente, recuerden la relación directa que tiene la epístola de Santiago con la declaración del Sermón del Monte por parte del Señor Jesús. Leamos otra cita dentro de esta misma carta número 7. Se nos dice: ser cristiano es ser un hombre semejante a Cristo, una mujer semejante a Cristo, es ser activo en el servicio de Dios, es estar presente en la reunión de oración, animando a otros también con nuestra presencia. La religión no consiste en obras, pero la religión que obra no es inactiva. Así pues, el correcto equilibrio, la dinámica de comportamiento de la Iglesia en su conjunto y cada uno de los miembros como elementos que, engarzados correctamente, establecen todo el sistema del código moral y de comportamiento de lo que es la religión correcta desde la perspectiva divina, lo encontramos en la epístola a Santiago. Así que es un manual de conducta. Leamos en Signs of the Times de 1898 lo siguiente: el apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe, y en este sentido, recuerden, es el paralelo también con la epístola a los romanos, que presenta una ampliación de la misma dinámica que el apóstol Pablo en su momento expresó en Romanos, el tema de la justificación por la fe en una segunda extensión. El apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe y trató de demostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Se presenta el caso de Abraham. ¿No ves? Dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, de modo que la fe genuina efectúa una obra genuina en el creyente. La fe y la obediencia producen una sólida, valiosa vida cristiana. Y en estas dos frases tenemos dos fórmulas que eran fundamental para el momento en la Iglesia, considerando lo que hemos mencionado reiterativamente, esa combinación entre judíos conversos y gentiles o paganos conversos al cristianismo, considerando la combinación de una fe genuina con una obra genuina, y la fe y la obediencia son los elementos que enmarcan una valiosa vida cristiana, y eso es válido hasta hoy, hermanos, y precisamente en nuestros días este es un tema tan actual que debemos enfocar en el correcto equilibrio, en la combinación, la epístola a los romanos con la epístola de Santiago. Hay una creencia que no es una fe salvadora. La palabra declara que los demonios creen y tiemblan. La pretendida fe
fe que no obra por el amor y purifica el alma, no justificará a hombre alguno. Abraham creyó a Dios, ¿y cómo sabemos que creyó? Sus obras comprobaron el carácter de su fe, y su fe le fue contada por justicia. Este párrafo, hermanos, es altamente significativo al considerar la explicación de la epístola a los romanos en combinación con esta epístola de Santiago. En nuestros días necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que se acumulan alrededor de nosotros, excluyendo la bella luz solar del amor de Dios y empequeñeciendo el crecimiento espiritual. Nuestra fe debe abundar en buenas obras, pues la fe sin obras está muerta. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús proporciona una abundantísima recompensa. En el mismo cumplimiento del deber, Dios habla y da su bendición. Y Abraham es el ejemplo genérico al respecto. Él creyó, y la pregunta dice, ¿y cómo sabemos que creyó? Porque él fue y presentó el sacrificio. Esa es la prueba. El correcto equilibrio y balance entre la fe y las obras. Queremos en este momento insertar una pausa de 15 minutos para empezar entonces con las dos epístolas del apóstol Pedro, y regresaremos hora de Cedar Town, de Georgia, de la costa este, a las 10:15. El Señor les bendiga hasta entonces. Adiós, gracias.